Imagínese usted que un político liberal del siglo XIX se encuentra con un economista del siglo XX y juntos recorren las calles de Buenos Aires en este siglo XXI. Se van a llevar muchas sorpresas, van a admirar la belleza de la ciudad y muchas de las incongruencias de las políticas que se aplican en los países de América Latina. Gustavo Lázari se imaginó un encuentro que no podía haber tenido lugar. Por un lado, Juan Bautista Alberdi, estadista político liberal argentino del siglo XIX, y por el otro lado, el economista austriaco, economista del siglo XX, Friedrich von Hayek. ¿Y dónde se encontraron? Se encontraron en las calles de Buenos Aires, o para ser más precisos, en un bar como debe de ser. Así es, pero después salen a callejear por Buenos Aires, admiran la belleza de esta capital argentina y se encuentran con muchos de los absurdos que han surgido de la intervención gubernamental. Gustavo Lázari ganó el primer lugar en el concurso de ensayo Caminos de la Libertad, con un ensayo que precisamente se sustenta en esta premisa. Gustavo Lázari, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Por la invitación. Bueno, a ver, cuéntanos en primer lugar cómo se te ocurrió juntar a dos personajes tan distintos y de dos épocas distintas. Bueno, los que seguimos la tradición de la libertad en casi todos los países de América Latina siempre encontramos muchas semejanzas poco explicables, yo no tengo mucha explicación, entre el pensamiento de Hayek, que escribió a partir del año 1920 hasta los 80, 90 que falleció, y el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, que falleció mucho antes que naciera Hayek. Alberdi fue, para mi gusto, la mentalidad más lúcida de toda la historia argentina. Él pensó un país que no había visto. Ahora es muy fácil imaginar un país que uno quisiera ser, porque se pone en internet y hasta puede mirar las calles. Claro. En aquel momento no había ninguna forma de verlo. Pero en ese momento era una Argentina que estaba creciendo, una Argentina que estaba creciendo precisamente en un marco de libertades. Bueno, pero Alberdi escribe antes de eso. Eso es. Alberdi escribe cuando Argentina era una aldea prácticamente. Era parte del virreinato más pobre de toda la historia de la corona española. Y Argentina era un desierto. Y Alberdi escribe para que Argentina deje de ser un desierto. Para que tengas una idea, para que la gente entendamos bien claro, Argentina importaba trigo cuando escribía Alberdi. O sea, y no sabíamos cómo sembrarlo el trigo en la Argentina. Ahora cuéntanos un poco, ¿qué encuentran en las calles de Buenos Aires este par de personajes? Y a raíz de esta tradición, de este pensamiento con tanta sintonía que tienen los dos, y Hayek nos consta que no leyó a Alberdi, es decir, hay una muy hermosa casualidad. Me los imaginé en un bar de Buenos Aires donde están los clásicos parroquianos hablando de fútbol, por supuesto no poniéndose de acuerdo como debe ser, y como que se encontraban, poco por pedido de sus seguidores, y empezaban a caminar. Empezaban a caminar a la ciudad que Alberdi no vio, y Hayek prácticamente tampoco, tuvo una sola visita a Buenos Aires, pero no en profundidad. Y nosotros en Argentina tenemos una frase muy común que es la universidad de la calle, porque ver las cosas te enseña mucho, te enseña tanto como leer los libros, ¿no? Y Buenos Aires, si vos trazás una línea del horizonte en 3 metros, vas a ver de 3 metros para abajo un tipo de estética, de arquitectura, de marquesina, y de 3 metros para arriba otro. El de Buenos Aires opulenta, el de las ciudades de la libertad está de 3 metros para arriba. Una Buenos Aires donde los empresarios se hacían de la nada, hacían una fortuna y empezaban a hacer edificios para embellecer la ciudad. Y competían entre ellos, y eso lo ven Hayek y Alberdi cuando caminan por Buenos Aires. Y ven cada edificio, ven la historia de cada edificio. Incluso hasta construidos en tiempos récords, comparando con la tecnología actual que tenemos. O sea, es increíble que en la era del estatismo tardamos más en hacer una obra que en la era de la libertad sin los adelantos tecnológicos que tenemos ahora. Caminan por el primer metro de América del Sur y el primer metro del hemisferio sur, que fue el metro de Buenos Aires en 1913, construido también en tiempo récord. Tratan de preguntarse esta paradoja de que Argentina dejó una infraestructura muy fuerte en la época donde regía más o menos las ideas de la libertad, que aún hoy la utilizamos. Para que tengas una noción, el metro se terminó de construir toda su red
su red de Buenos Aires hasta en el año 1947. Y hasta el año 2004 no inauguramos una sola estación más. Y ahora con 10 años de supuesto crecimiento a tasas chinas, apenas agregamos el 5 o el 10% a la red ferroviaria. Yo me los imagino a Hayek y Alberdi parando en edificios emblemáticos, en el Congreso, y allí cada uno hace su aporte sobre el rol de la legislación. Me los imagino parando en el Banco Central, y ahí cada uno se luce en materia de lo que es sus propuestas monetarias, y lo distinto que fue la historia argentina, eso, ¿no? Una historia argentina que le dio la espalda a ambos pensamientos durante 70 años. Argentina ha sido considerado un ejemplo de un país en vías de subdesarrollo, un país que era rico y que ahora se encuentra en circunstancias económicas muy malas. ¿Por qué es eso? Me imagino que se lo preguntan Hayek y Alberdi. Y nos lo preguntamos toda la vida. En realidad Argentina abrazó las ideas de la libertad y supo ser el país, sin ser de tradición sajona, que más creció en el siglo XVIII, el siglo XIX y principio del siglo XX. Por ahí de los años 20 era considerado el sexto país más rico del mundo, ¿no? Seguro, y Argentina tiene un enorme récord que es haber atraído al 10% de la gente que se fue de Europa, cuando no teníamos ninguna legislación laboral que los protegiera. Venía gente pobre, ignorante, sin recursos, a hacer la América en la Argentina. Vinieron 16 millones de personas, 7 se radicaron. En muchas ciudades durante muchos años la primera lengua fue el italiano, la segunda el español. En Buenos Aires, Rosario, las colonias de Santa Fe, absolutamente. Y después supimos alejarnos de la sede de la libertad. Hay varias teorías al respecto, el nacionalismo económico, el nacionalismo católico, quizás en buena parte del peronismo. Nos alejamos de la idea de la libertad y Argentina empezó un periodo de secular decadencia que nos llega hasta hoy. Pero yo veo, por ejemplo, conozco la experiencia histórica de Perón, conozco la experiencia histórica de todo este periodo. Lo que me sorprende es que los peronistas siguen ganando elecciones. ¿No hay conciencia del impacto económico que han tenido estas políticas? Yo creo que hay dos cosas que a estos países le juegan contra. Primero, la enorme riqueza natural que tenemos, donde realmente hay que hacer mucho esfuerzo en Argentina para pasar hambre. Y lo hacemos y vemos gente con hambre. En parte del ensayo hay una reflexión sobre la pobreza donde Alberdi y Hayek ven una ciudad opulenta de hace 100 años y gente comiendo la basura hoy. Es inexplicable. Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes y no alimentamos 40 de adentro. O sea, evidentemente el sistema falla, y ese sistema populista que falla que viene gobernando hace 70 años. Y la otra explicación de por qué siguen ganando es porque en buena parte todavía están utilizando una infraestructura que no construyeron. La ciudad de Buenos Aires está parada, está sentada sobre una infraestructura de cloacas, de calles, de caminos, de edificios, de vías de comunicación que tienen 100 años, que fueron tan bien construidas que todavía funcionan. Y eso les da, es como consumirse el capital de a poco, es como haber dejado una heladera muy llena y de a poco nos vamos comiendo el capital. Cuando vos te comes la heladera, no te das cuenta de que te estás empobreciendo, porque no te das cuenta de que la heladera va quedando vacía. Bueno, en Argentina ahora estamos en esa circunstancia. Yo comprendo que el populismo es muy difícil de vencer, mucho más cuando tiene dinero, y a veces los precios internacionales nos dan un simulacro de alegría, de algarabía, de prosperidad. Como pasó con Argentina algunos años, precisamente por los altos precios Seguro, y le pasó a toda la las región. materias primas. Y recuerdo que Argentina respondió poniéndole impuestos adicionales a los exportadores. Bueno, Argentina tiene esa enorme paradoja de que a los exportadores agropecuarios le cobramos 35% de impuesto y siguen siendo eficientes. Realmente tenemos un sector agropecuario admirable y extraordinario, una muy buena generación de productores agropecuarios, porque la tierra no se produce sola. La tierra no es que tiras una semilla y crece, eso no es cierto. Nosotros gobernamos con esa creencia de que la riqueza brota sola sin ningún esfuerzo, no. Hay mucha gente que hace un gran trabajo. Muchos mexicanos piensan en el caso del petróleo, piensan que el petróleo brota solo, sí. Y genera los comportamientos del no esfuerzo. Cuando no te esforzás y la plata te viene solo, gastás en gastos superfluos sin ningún tipo de control. En Argentina la estamos peleando. Yo tengo alguna esperanza de que las ideas de la libertad van a empezar a reflotar nuevamente en la Argentina. Hay sendos sectores donde utilizan la libertad como medio para sobrevivir, y eso es una buena base de esperanza.
sectores de todos los niveles sociales, y es cuestión de un trajinar diario. La ciudad de la libertad se defiende en 365 días por año, no hay vuelta. Cuando descansamos es cuando avanza el populismo. ¿Cuál es la conclusión a la que llegan Alberdi y Hayek después de su caminata por Buenos Aires? Bueno, yo los veo caminando y terminan reflexionando sobre la pobreza, reflexionando sobre que básicamente el proceso de la libertad es un proceso de creación de riqueza, es un proceso donde el respeto del individuo redunda en mayor bienestar hacia el bienestar general, donde perseguir como único objeto el bienestar general paradójicamente termina generando un empobrecimiento general. Y termino con una gran esperanza. Yo creo que mientras esté en la ciudad de la libertad, mientras estos gladiadores los tengamos en la memoria, pues yo los llamamos en algún momento gladiadores de la libertad, hay una gran esperanza. Yo creo que el ensayo termina Alberdi y Hayek reflexionando frente a un chico comiendo en un tacho de basura, ¿no? Ese impacto... Sí, este concepto de la pobreza, ¿no? Y Eh, de que a pesar de los años de populismo sigue habiendo pobreza. Y que paradójicamente a lo que nos dicen a las personas que defendemos la libertad, a los liberales, es lo que más le preocupa a estos pensadores. No es cierto, que es ahistórico. Esta idea de que los liberales lo que quieren hacer es no ver la pobreza es falso. Es absolutamente falso. Alberdi, en todos sus escritos, en toda su obra, su principal foco de atención es combatir, eliminar la pobreza. ¿Cómo hacer para producir riqueza? Y lo primero que dice es, bueno, que el Estado no le haga sombra, que el Estado no haga sombra a la producción, saquémosle mochilas a la gente. La gente sabe producirse su propia riqueza, no es cierto que no saben. Y mucho menos cierto es que dependan del gobierno. Ha habido en los últimos años una actitud de linchamiento a la figura de Friedrich Hayek. Se le presenta como un autor de derecha, como un autor precisamente que no entiende las realidades económicas, como un autor superado. ¿Tú qué les dices a quienes dicen esto? Déjame responderte con una expresión hasta te diría barrial. Desde mi actividad empresaria, lo que más veo en el día a día son las enseñanzas de Hayek. Lo que más veo es cómo funciona el mecanismo de competencia como un proceso de descubrimiento, cómo la gente con sus imperfecciones trata de lograr acuerdos y eso forma precios y eso guía la asignación de recursos. Yo le diría a estas personas que tengan un poquito de humildad, se paren en alguna esquina de México y vean cómo llega a cada uno de los habitantes del DF una botellita de agua cada día. Son 25 millones de botellas de agua por día que llegan. Imaginemos no por un momento que no lo haga el mercado y que lo haga un ente regulador. Imaginemos ¿no? que una persona diga, bueno, a este estudio de televisión van a ir 5 botellas, al de enfrente 10, al supermercado 40. Imposible. No dura 3 minutos regulando eso. Entonces, el que no comprende a Hayek realmente no comprende la calle, nosotros decimos un dicho, tiene menos calle que Venecia, no pisa adoquines. Yo sugiero a esas personas caminen por las calles, vean cómo funciona el mercado, hay que verlo al mercado. Gustavo Lázari, ganador del primer premio en el concurso Caminos de la Libertad del 2014. Es un privilegio conversar contigo. Y gracias por esta oportunidad porque nos incentiva mucho a investigar y a escribir y es un gran mérito de Caminos. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. El pronóstico de inflación del Banco de México está lejos de alcanzarse. La meta era 3% y resulta que estamos en 4.3% anual. Pero no fue la única mala noticia. El peso llegó a los 13.80 por dólar y el barril de petróleo en caída libre abajo de los $85 que presupuestaron diputados y senadores. ¿Qué pasa?, dice la gente. La explicación es sencilla. El gobierno de Estados Unidos ya no inyectará recursos a la economía para el próximo año. Y como respuesta, se espera una alza en las tasas de interés. En México hubo salida de capitales, se ajustó el crecimiento mundial y se comprará menos petróleo. El choque pegó, pero los efectos fueron menores. A pesar de una mayor inflación, paridad cambiaria y tasa de interés, hoy el reajuste ya no es crisis y eso es ganar.